Hace 10 años rescaté a un chico de morir ahogado, tras practicarle reanimación. Despertó y exclamó: «Te reclamo, me casaré contigo cuando crezca». Me reí pensando que era la ingenua promesa de un pequeño. Una década más tarde, aquel niño se había transformado en un joven obsesivo y dominante, en la cena de ensayo de mi boda con mi novio. Irrumpió acompañado de varios hombres. Intimidó a mi pareja, y me sacó a la fuerza. «Te prometí que me casaría contigo. Solo puedes pertenecerme a mí». Amenazó a mis familiares, y me obligó a unirme en matrimonio. Me mantuvo confinada en su enorme residencia, prohibiéndome cualquier relación con otros varones. Intentó de todo para conquistar mi afecto, pero permanecí indiferente. Desesperado localizó a una imitadora. Una muchacha que se asemejaba casi idénticamente a mí. Esta chica, impulsada por la fijación de él, se descontroló y rompió en mi residencia con su equipo. ¿Quién es esta impostora que pretende arrebatarme a mi hombre, utilizando mi apariencia? Voy a destruirla, me hostigaron hasta el agotamiento. Él llegó demasiado tarde. La imitadora me arrastró hacia él presumiendo cariño. Esta falsa intentaba conquistarte aquí. Yo me ocupé de ella, Ethan. Estaba locamente enamorado de mí de manera obsesiva. Afirmaba que desde el instante en que lo salvé, comprendió que debía poseerme. Para conquistarme me mantuvo aislada durante 3 años, intentando todo para hacerme feliz, pero yo no lo quería. Nunca podría quererlo recientemente, sin embargo. Encontró a una joven que se parecía exactamente a mí. Habían sido inseparables durante meses. Para provocarme me enviaba grabaciones de ellos juntos. Estaba sentada en el jardín viendo una de grabaciones cuando escuché un disturbio afuera. Ethan siempre viene a escondidas aquí. Voy a ver qué está ocultando. Pero el señor Howard dijo que esta residencia está prohibida. Nadie tiene permitido entrar si Brittany. Escuché que hizo que un individuo fuera sancionado severamente, y lo expulsó de la peor forma, solo por espiar adentro. Estamos seguras de esto. Relájense, Ethan está obsesionado conmigo. No lastimaría a una mosca que me importe. Al escuchar el ruido afuera fruncí el ceño con un mal presentimiento creciendo en mi pecho. Sabía lo controlador que podía llegar a ser. Era posesivo. Me trataba como a un trofeo manteniéndome confinada. Una vez alguien se coló por curiosidad, solo para echarme un vistazo. Ethan hizo que lo castigaran duramente, y lo echó. El tipo desapareció al día siguiente. Al principio solo estaba celoso de los hombres. Luego se dio cuenta de que yo era más amable con las llaves que con él, y las despidió a todas en un ataque de furia. Prefería traerme las comidas él mismo, 3 veces al día, antes que dejar que alguien más me mirara. Si esas personas entraban estarían en graves problemas. Me levanté para advertirles que se fueran, pero al abrir la puerta, un rostro casi idéntico al mío me devolvió la mirada. Antes de que pudiera hablar, me empujó con fuerza. ¿Quién diablos eres? Tienes mucho descaro. Merodeando por el lugar de Ethan con mi cara, intentando robarme a mi hombre, ¿verdad? El empujón dolió dejándome la mejilla roja. Tu barata falsificación. ¿Sabes dónde estás? ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso? Y tienes el descaro de arreglar tu cara para parecerte a Brittany y intentar seducir al señor. Cauterna, estás desesperada. Finalmente lo entendí. Esta chica que acababa de irrumpir y atacarme era Brittany, la doble de Ethan. Debido a la naturaleza controladora de Ethan, yo siempre había sido fría y distante, incluso después de ser forzada a casarme con él. Me mantuve al margen sin dejar que se acercara. Quizás por despecho o quizás para llenar algún vacío. Buscó a alguien que se pareciera a mí. Y Brittany fue lo más cercano que pudo encontrar. Estaba furiosa. Sus ojos prácticamente escupían fuego. Oye. ¿Sabes que Ethan está loco por mí? ¿Crees que puedes ser yo? ¿Crees que puedes reemplazarme? Brittany era agresiva y desagradable. Pero como no conocía la verdad, decidí no darle demasiada importancia al ataque. En cambio intenté advertirle. Este no es un lugar para ti. Vete ahora antes de que llegue. Ethan lo lamentará si no lo haces. Pero Brittany no estaba escuchando. Me sujetó con furia. Ethan es mi hombre. Puedo ir a donde quiera. Solo estás intentando deshacerte de mí para que no exponga tu pequeño plan, ¿verdad? Para que puedas seguir jugando a ser la otra mujer. Bueno, te voy a dar una lección por meterte conmigo y con mi hombre. Me hizo tropezar haciéndome caer de bruces. Me dio un golpe contra el suelo y me lastimé. Toqué la marca mirando a la furiosa Brittany. ¿No tienes miedo de lo que hará Ethan cuando se entere? Brittany se burló. Ethan está perdidamente enamorado de mí. Se volvería loco si tan solo me hiciera un corte de papel. ¿Qué va a hacer castigarme por ti? No eres nada. Sus amigas intervinieron con voces rebosantes de desprecio. Sí. Todo el mundo sabe cuánto adora el señor Howard a Brittany. Solo eres una copiona, una aspirante. Brittany, el señor Howard es rico y poderoso.
Probablemente tenga toneladas de cazafortunas como esta tratando de atraparlo. Hagamos un ejemplo con ella. Mostrémosles qué pasa exacto. Que sepan quién es la verdadera mujer del señor. Howard me miraron con fiereza. Sus palabras eran afiladas y venenosas, como si quisieran destruirme anímicamente. Mi expresión se endureció. Será mejor que le preguntes a Ethan quién soy, Brittany. Levantó la barbilla con los ojos llenos de desdén. Tú, una chica cualquiera merodeando por su residencia. ¿Crees que eres lo suficientemente importante como para que pregunte por ti? Soy la alma gemela de Ethan. Mi familia es su mayor socio comercial. ¿Quién eres tú? ¿Crees que puedes compararte conmigo? Sus ojos se entrecerraron. Quítenle esos accesorios y arruinen su atuendo. Veamos si ha logrado copiar todo de sus amigas. Se abalanzaron tirando de mi ropa con las manos. Se detuvieron cuando escucharon mis palabras. Brittany me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás diciendo? ¿Que eres la esposa de Ethan? Afirmé con firmeza. Si tú eres solo una doble que él encontró. Si supiera que me estás tratando así, nunca te lo perdonaría. Pensé que la verdad las detendría en cambio. Estallaron en carcajadas. Esta chica delire. Está usando su cara falsa para tratar de ascender. Socialmente diciendo que Brittany es la impostora. Todos saben que el señor Howard lleva a Brittany a todas partes. Esta chica se coló aquí, y ahora dice ser su esposa. Brittany sonrió con suficiencia con un brillo cruel en los ojos. Pensé que al menos serías inteligente al intentar seducir a Ethan. Con mi cara, pero eres estúpida. Llevo mucho tiempo con Ethan y nunca he oído hablar de una esposa. ¿Cuántas vidas tienes? Esta mentira es una locura. Si fueras realmente la señora Utern, no estarías escondida en esta residencia. Desierta completamente sola, ¿verdad? Se burló volviéndose hacia sus amigas. Deshagan todo su arreglo. Hasta el último detalle. Reanudaron su asalto, arruinando mi aspecto con renovado vigor. Claramente no se daban cuenta de que la razón por la que el área estaba desierta era porque Ethan había comprado todas las tierras a kilómetros a la redonda. A nadie se le permitía entrar sin su permiso. Solía haber guardias y personal, pero los celos enfermizos de Ethan los habían alejado a todos. No había anunciado mi estatus porque no soportaba la idea de que alguien más siquiera me mirara. Incluso hablar de mí era en su mente una traición. Y ahora estas eran las razones por las que no me creían. Mientras mi aspecto era deshecho, el pánico se apoderó de mí. Grité. Soy la esposa de Ethan. Llámenlo si no me creen. Me ignoraron y su ataque se intensificó. Aún sigues mintiendo, te sacaremos la verdad. A la fuerza. Mi cara estaba roja por el esfuerzo y el enfado. Mi cabello era un desastre, enredado, y me sentía totalmente humillada. Los ojos de Brittany brillaron. Su cabello es molesto. Quítenlo del medio. Sacó unas tijeras que encontró y me cortó el cabello sin piedad. El proceso fue rápido, arruinando mi cabellera. El dolor emocional era insoportable. Intenté detenerla con las manos, pero me las tenían inmovilizadas. En cuestión de momentos, mi hermoso cabello desapareció. Brittany se rió satisfecha. A ver si intentas seducir a alguien viéndote así. Sus amigas se unieron aplaudiendo y vitoreando. Las fulminé con la mirada, con el cuerpo temblando. Se van a arrepentir de esto. Encarcelada por Ethan durante años. Amenazada con la seguridad de mi familia. Había perdido mi libertad. Pasaba mis días mirando las paredes de la residencia vacía, con el resentimiento hirviendo en mi interior. Y ahora tenía que soportar esta humillación a manos de su doble. Mi resentimiento se convirtió en un odio ardiente. Brittany me empujó de nuevo. Aún tienes ganas de pelear, ya que tu boca no dice nada que me guste. ¿Qué tal si nos aseguramos de que no vuelva a hablar? Nunca silencienla de una vez. Un guardaespaldas dio un paso adelante con una soga. Una de las amigas, un poco menos audaz que las demás, habló vacilante. Brittany. Este es el lugar del señor Howard. No deberíamos, ya sabes, bajarle un poco al tono. Brittany agitó la mano con desdén. Que Ethan es mi hombre. No, su casa es mi casa. Puedo disciplinar a una pequeña intrusa en mi propia casa, no además. Ethan me adora. Ni siquiera se inmutaría si la hago desaparecer de su vista. Las demás estuvieron de acuerdo. Si Brittany ya es prácticamente la señora Howard, puede hacer lo que quiera. El señor Howard probablemente solo sienta pena por ella por tener que lidiar con esta basura. La amiga vacilante se quedó callada. Yo ya así en el suelo viendo cómo se acercaban a amarrarme. El terror se apoderó de mí. Grité. Soy la esposa de Ethan, él se enfadará mucho por esto. Mis palabras no tuvieron efecto. El guardaespaldas inexpresivo me alcanzó. Intenté escapar, pero las amigas de Brittany me sujetaron. La impotencia fue insoportable. Ya hacía en un estado de debilidad extrema, apenas consciente por el cansancio. Brittany me miró desde arriba, con la voz destilando desprecio. ¿Crees que Ethan siquiera te echaría una mirada? Él me ama a mí, a la persona, ¿entiendes?
No cualquier callejera puede tener una vida como la mía. No cualquiera puede capturar el corazón de Ethan. Ya que estás tan desesperada por un hombre, te daré unos cuantos. Se volvió hacia los guardaespaldas. Llévensela lejos y enciérrenla. Quien haga el mejor trabajo, asegurándose de que no vuelva, recibe un bono de $200. Los ojos de los guardaespaldas se iluminaron. Sus rostros se volvieron sombríos. Me atraparon, me quedé allí indefensa. Incapaz de defenderme. Ethan, a pesar de su retorcida posesividad, nunca me había tratado tan mal. Nunca me había faltado el respeto. Incluso cuando lo rechazaba, nunca se forzó sobre mí. Decía que esperaría hasta que yo me entregara voluntariamente a él. Decía que yo estaba destinada a ser suya, y ahora estaba siendo humillada por estos hombres, perdida en un mar de desesperación. No podía gritar, solo llorar. Ethan, ¿es esto lo que querías? Las amigas de Brittany observaban elogiándola a Brittany. Tienes un talento natural para todo esto de ser la señora Howard. ¿Realmente sabes cómo manejar estas situaciones? Sí. Mírala llorar. No volverá a intentar robarle el hombre a nadie. Eso es seguro. Felicidades. Brittany, una cazafortunas menos de la que preocuparse. Brittany sonrió de oreja a oreja, regocijándose en sus elogios como una general. Victoriosa entonces. Las expresiones de los guardaespaldas cambiaron. Uno de ellos se puso de pie y me señaló. Señorita Brittany se ha desvanecido, no reacciona. Brittany frunció el ceño, asqueada. Qué inconveniente. Solo sáquenla de aquí y escóndanla en algún lugar. No quiero que arruine la vista del lugar cuando llegue. Ethan, en ese preciso momento. Ethan entró al jardín. Era el Ethan que yo conocía. El Ethan que conocía era controlado, calculado, frío, con una precisión casi quirúrgica. El hombre que cruzó la puerta del jardín en ese momento era algo diferente. Sus ojos recorrieron la escena en un segundo, y algo en su rostro se rompió de una manera que yo, desde el charco de sangre donde yacía, vi con una claridad extraña y distante. Brittany se giró, su sonrisa tardó un segundo en caer. Ethan, amor, yo. El sonido que Ethan emitió no era un grito, era algo anterior al lenguaje. Algo que salía desde un lugar donde las palabras todavía no existen. Se lanzó hacia mí. Los guardaespaldas se dispersaron como hojas en el viento. Las amigas de Brittany retrocedieron chocando unas contra otras. Nadie en ese jardín había visto nunca a Ethan perder el control. Y la mayoría de ellos procesaron en el espacio de 3 segundos que habían cometido el error más grave de sus vidas. Ethan cayó de rodillas a mi lado. Sus manos, que yo había visto firmar contratos multimillonarios con frialdad absoluta, temblaban. Ava. Mi nombre en su voz sonaba como algo que se estaba derrumbando. Ava. Mira, me intenté. El mundo ya se había vuelto de un color extraño, como papel mojado, podía escucharlo. Pero no sentía nada con claridad, lo cual en ese punto era casi un alivio. Ethan. Murmuré, no sé por qué lo llamé. Tal vez porque era el único nombre disponible. Brittany habló desde atrás de él con la voz más suave que yo le había escuchado. Usar. Amor, esta chica se coló aquí, dijo que era tu esposa. Los chicos solo. Ethan se puso de pie, no lo vi moverse exactamente. Solo vi que estaba de rodillas junto a mí, y luego estaba de pie frente a Brittany, y el espacio entre esos dos momentos había desaparecido. Habla de nuevo, dijo con una voz que no tenía ningún volumen, pero llenaba todo el jardín, te lo ruego. Habla de nuevo. Brittany abrió la boca, la cerró, ella dijo. Ethan, con una precisión que sonaba como cortar vidrio. Es mi esposa, la única persona en este planeta por la que habría destruido todo lo que tengo. Una pausa, y tú no terminó la frase. No necesitaba terminarla. Uno de los guardaespaldas de Brittany intentó moverse hacia la salida. 2 hombres de Ethan, que habían llegado sin que yo los notara, lo bloquearon. Brittany finalmente cayó en la cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Yo no sabía. Nadie me dijo que tenías una esposa. Pensé que era una cazafortunas. Yo solo estaba afuera, dijo Ethan. Amor, por favor, déjame explicarme fuera de mi vista. Repitió con la misma voz quieta y total. Si te veo en los próximos 10 segundos. No respondo por lo que ocurra. Brittany y salió corriendo. Sus amigas la siguieron. Los guardaespaldas fueron detenidos por los hombres de Ethan. Ethan volvió a arrodillarse a mi lado, levantó mi cabeza, con una delicadeza que yo no le había conocido. En 3 años de matrimonio forzado, sus ojos estaban haciendo algo que yo no le había visto hacer. Nunca voy a buscarte ayuda, dijo. Escúchame, voy allá, es tarde, dije. Las palabras salieron solas, no como acusación, solo como información. Ethan apretó la mandíbula. No digas eso, es verdad. Dije, y era verdad, lo podía sentir. Con esa claridad extraña que tienen las verdades que llegan demasiado tarde para ser útiles. Fue lo último que vi, la expresión en el rostro de Ethan Hawthorne.
El hombre que me había quitado 3 años de vida, que me había encerrado, y controlado y tratado como un trofeo. Esa expresión que no tenía nombre que yo conociera. Y entonces todo se fue, me desperté, no gradualmente. De golpe, con la claridad incómoda de alguien que ha sido devuelta a la existencia, sin que se le preguntara su opinión al respecto. Tardé varios segundos en procesar dónde estaba. Era una habitación de hospital blanca con el sonido de equipos. Mi mano izquierda tenía una vía intravenosa. Mis costillas protestaron cuando intenté respirar profundo. Mi cabeza pesaba de una forma que me recordó vagamente que algo importante había ocurrido con ella. Estaba viva. Esta información tardó un momento en aterrizar. Estaba viva, lo cual significaba que Ethan había llegado a tiempo para que los médicos hicieran algo, lo cual significaba que yo no había muerto, lo cual significaba que ahora tenía que decidir qué hacer con ese hecho. Me quedé mirando el techo. La puerta de la habitación se abrió. No era Ethan. Era una mujer de unos 50 años, con el aspecto de alguien que ha pasado décadas siendo la persona más competente en cualquier sala en la que entra. Se presentó como la doctora Chen. Me explicó con eficiencia y sin suavizar los detalles el alcance de mis lesiones y lo que había requerido estabilizarlas. Cuando terminó, me preguntó si entendía todo lo que había dicho. Le dije que si hay algo que necesite, preguntó. Información, dije. ¿Dónde está Ethan Howard? La doctora Chen tomó una nota. Ha estado en el pasillo durante 16 horas. Dijo, no ha comido nada que yo sepa. Hemos intentado pedirle que espere en algún lugar más cómodo, pero dejó la frase sin terminar, con la expresión de alguien que ha intentado persuadir a Ethan Hawthorne de hacer algo. Y ha comprendido rápidamente la futilidad de ese ejercicio. Quiere que lo haga pasar. Pensé en la expresión que había visto en su rostro. En el jardín todavía no. Dije. La doctora Chan asintió sin juzgar y salió. Me quedé sola, con el sonido de los equipos y la luz fría y el peso de todo lo que había ocurrido en las últimas horas. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado. 3 años. Había pasado 3 años en esa residencia sola, con el resentimiento como única compañía, contando las formas en que mi vida había sido tomada sin mi consentimiento. Y ahora estaba en una cama de hospital viva, por razones que tenían todo que ver con un hombre que me había hecho daño, de formas que no se resolvían fácilmente. Cerré los ojos cuando los abrí de nuevo. Había tomado una decisión, no sobre Ethan. Todavía no sobre mí. Había sobrevivido. Eso era el hecho base del que partía todo lo demás. Y la persona que había sobrevivido no iba a seguir siendo la misma que se sentaba en el jardín mirando paredes, mientras el resentimiento hervía en silencio. Esa persona había sido reactiva, encerrada no solo por las paredes de la residencia, sino por su propia parálisis. La versión que había sobrevivido necesitaba ser diferente. Empecé por lo más pequeño. Llamé a la enfermera y pedí agua. Agua y papel. Cuando me los trajeron, escribí 3 cosas. Primero, lo que sabía sobre Brittany. No lo que había hecho, que ya era asunto de Ethan y probablemente de la justicia, sino lo que yo sabía sobre cómo había llegado hasta la residencia. ¿Quién la había llevado? ¿Quién sabía que el área estaba supuestamente prohibida y la había llevado de todas formas? La persona que le había dicho que Ethan iba a esa residencia en secreto. Había alguien dentro del círculo de Ethan que la había informado. Segundo, lo que sabía sobre el negocio de la familia de Brittany. En 3 años de encierro, había tenido tiempo para aprender muchas cosas sobre el mundo de Ethan. No porque él me lo dijera, sino porque escuchar es una habilidad que se desarrolla cuando no tienes nada más que hacer. Y había escuchado suficiente para saber que la asociación entre los Aden y la familia de Brittany tenía irregularidades que no sobrevivirían un escrutinio adecuado. Tercero, los nombres de las 3 personas en el equipo de Ethan, que yo consideraba genuinamente leales a él y no a su dinero. Doblé el papel y lo guardé bajo la almohada. Afuera, en el pasillo, Ethan Hawthorne llevaba 16 horas esperando. Yo lo haría esperar un poco más. Ethan entró al tercer día. No porque yo lo hubiera pedido, sino porque en el tercer día me habían movido a una suite privada en el ala de recuperación, y la puerta tenía una manija que él claramente había decidido que ya era suficiente tiempo. Respetando, me encontró sentada en la cama con el papel doblado sobre la mesita y un libro que la enfermera me había conseguido, del cual había leído exactamente 4 páginas porque mi mente no podía quedarse quieta. Ethan se detuvo justo dentro de la puerta. 16 horas en el pasillo más 2 días adicionales en algún lugar del hospital. Le habían hecho lo que le hacen a cualquier persona. Se veía agotado de la manera que no tiene que ver con no dormir, sino con cargar algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. La camisa arrugada, los ojos que no habían descansado. No dije nada, lo dejé estar de pie en la puerta. El tiempo que necesitara Ava. Dijo finalmente. Entró, se sentó en la silla junto a la cama. No en el borde, sino del todo como alguien
que ha dejado de fingir que su visita es breve. Me miró durante un momento. ¿Cuánto daño te hice? Preguntó. No era la pregunta que esperaba. Era demasiado directa para ser Ethan, que generalmente envolvía todo en control y estrategia. ¿Quieres la lista médica o la otra?, dije. Algo en su cara se tensó. Las dos. Se las di con la eficiencia con que la doctora Chen me las había dado a mí. Físico primero, luego lo demás. No exageré, no suavicé. Los 3 años en la residencia, el aislamiento progresivo, la forma en que cada vez que intentaba establecer un vínculo con alguien, él lo eliminaba. La erosión de tener un único punto de contacto con el mundo que era él. Y que ese punto fuera simultáneamente la fuente del problema. Ethan escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, el silencio duró suficiente tiempo para ser incómodo. Sé que no tienes razón para confiar en nada de lo que yo diga. Ahora, dijo finalmente. Y no te voy a pedir que lo hagas. Una pausa. Pero necesito que sepas que Brittany y todos los que estaban con ella van a responder por lo que te hicieron. Ya lo sé, dije. Eso no es lo que me preocupa. Él me miró. ¿Qué te preocupa? Saqué el papel de debajo de la almohada y se lo extendí. Ethan leyó el papel 2 veces. La primera vez rápido, como alguien verificando que había entendido bien. La segunda vez lento, con esa concentración que yo le había visto usar cuando revisaba contratos. Cuando levantó los ojos, había algo diferente en ellos. ¿Cómo sabes esto sobre la familia de Brittany? 3 años de escuchar. Me encogí de hombros con cuidado porque encogerse de hombros todavía dolía. Tenía mucho tiempo libre. El nombre al final señaló la tercera sección del papel. Los 3 nombres. ¿Cómo llegaste a ellos? Observación. El personal que mantenía cerca en los momentos donde no necesitaba impresionar a nadie. Las personas a las que les delegaba cosas cuando estaba cansado de mantener la fachada. Hice una pausa. Las personas que lo miraban como una persona y no como una fuente de recursos. Ethan dobló el papel cuidadosamente. El nombre en la segunda sección. Dijo la persona que le dijo a Brittany que la residencia existía y que yo iba. Ahí tienes uno de esos 3 nombres en común con alguien que frecuentaba a Brittany. No sé si fue directo o indirecto, pero el punto de cruz existe. Ethan asintió despacio, no con gratitud exactamente, con el reconocimiento específico de alguien que acaba de recibir información valiosa de una fuente que no esperaba. ¿Por qué me estás dando esto?, preguntó. Era la pregunta correcta. ¿Por qué? ¿Quién filtró la información sobre la residencia? Es una amenaza para ti, dije. Y porque yo viví 3 años en esa residencia. Sí, cae porque alguien la comprometió. Yo también estaba adentro. Eso es auto interés en parte. No lo negué, y en parte porque todavía no he decidido qué quiero que pase después de todo esto. Y necesito que el después no esté contaminado por una filtración sin resolver. Ethan me miró durante un momento largo. ¿Qué quieres que pase después? Todavía no lo sé, dije. Pero voy a decidirlo yo, sin que nadie me diga lo que tengo que querer. Algo en su expresión cambió, no dramáticamente. Solo un pequeño ajuste. Como cuando una imagen que estabas viendo de cerca finalmente hace foco. De acuerdo, dijo. Marques Chan era uno de los 3 nombres en mi lista. Lo había conocido brevemente en el 2º año de la residencia, cuando Ethan lo trajo para revisar algunos documentos. Y olvidó por un momento su regla habitual de mantenerme completamente aislada. Marques era abogado. 40 y tantos años. Con el aspecto de alguien que ha visto suficiente del mundo corporativo para no impresionarse fácilmente con nada. Me había mirado en ese momento breve con la expresión de alguien que está registrando información sin juzgarla. 2 días después de mi conversación con Ethan, Marques apareció en la suite del hospital. No enviado por Ethan, él lo aclaró antes de sentarse. Vine por mi cuenta, dijo. Supe lo que pasó y necesitaba verificar que estabas bien, porque la pregunta lo detuvo un segundo. Porque lo que Ethan te hizo estuvo mal, y lo que Brittany me hizo, agregué. Y lo que Brittany te hizo, corrigió sin resistencia. No está bien ninguna parte de ello. Y hay personas en el círculo de Ethan que lo sabíamos. Y no hicimos lo suficiente para cambiarlo. ¿Qué podrían haber hecho? Decírselo directamente. Una pausa. Algunos lo intentamos, no de la manera correcta ni con la suficiente insistencia. Lo observé por un momento. ¿Por qué me lo dices a mí? ¿Por qué? Dijo Marques con cuidado. Creo que lo que pase a partir de aquí debería incluir tu perspectiva, no solo la de Ethan. Saqué el papel de la mesita y lo extendí. Él lo tomó con la misma atención que Ethan, aunque en menos tiempo. El nombre de la filtración, dije. ¿Lo reconoces? Marques levantó los ojos. Si puedes documentarlo. Una pausa. Probablemente me miró. ¿Qué estás planeando? Todavía estoy construyendo el plan, dije honestamente, pero sé que necesito 2 cosas. La primera es la filtración resuelta con documentación suficiente para que sea irrefutable. La segunda
Es información sobre las irregularidades en el negocio de la familia de Brittany, presentada de una forma que no pueda ser desestimada como venganza personal. Márquez estuvo en silencio por un momento. Las irregularidades son reales, dijo finalmente. He visto en los márgenes de algunos contratos conjuntos. Howard nunca la señalé formalmente, porque no era mi posición hacerlo sin instrucciones. Ahora tienes instrucciones de ti, eso es un problema. Márquez consideró esto, no dijo no lo es esa noche sola. En la suite pensé en la primera vez que vi a Ethan Hawthorne, no el ejecutivo. El niño tenía yo 21 años, él tenía 11. Estaba en la orilla de un lago, en el parque con el libro de texto sobre las rodillas. Cuando escuché el sonido, sin pensarlo me metí al agua. Sin pensarlo lo jalé a la orilla sin pensarlo. Le hice reanimación hasta que tosió agua y respiró. Y entonces abrió los ojos y dijo con la bronca de alguien que acaba de volver del borde: te reclamo, me casaré contigo cuando sea mayor. Yo me reí. Pensé que era la ingenua promesa de un niño asustado que acababa de vivir algo aterrador y estaba aferrado al primer rostro amable disponible. No era eso, era exactamente lo que dijo. Y ahora, 10 años después, yo estaba en una cama de hospital con costillas rotas y el pelo cortado, con un papel doblado bajo la almohada, y un abogado que iba a construir un caso conmigo, y un esposo que llevaba días sin dormir en los pasillos, y una versión de mí misma, que había tardado 3 años en aparecer, pero que ahora que estaba aquí, no tenía ninguna intención de volver a desaparecer. La niña que se metió al lago sin pensarlo. Había llegado el momento de pensar. Márquez trabajó rápido. 2 semanas después de que salí del hospital me envió un archivo digital con 200 páginas de documentación, contratos, registros de transferencias, correspondencia interna. Las irregularidades en el negocio de la familia de Brittany no eran pequeños errores contables. Eran sistemáticas, sostenidas durante años y enterradas en suficientes capas de estructura corporativa, como para que alguien sin entrenamiento específico nunca las encontrara. Márquez las había encontrado porque sabía dónde mirar, y porque había tenido 3 semanas de motivación. Esto es suficiente, me dijo cuando nos reunimos en una cafetería neutral, sin que Ethan lo supiera. Presentado correctamente, esto destruye la reputación de la familia de Brittany en el sector, y crea una base para recuperar los activos de los contratos conjuntos, que tienen irregularidades. ¿Cuánto vale eso? Márquez citó una cifra, no reaccioné externamente. Internamente procesé que era una cifra considerable, incluso para los estándares de Ethan Hawthorne y la filtración. Pregunté. Márquez abrió una segunda carpeta. La persona que había informado a Brittany sobre la residencia era el asistente ejecutivo de Ethan, no el actual, el anterior, que había sido reemplazado hace 6 meses, y que según Márquez había salido con una referencia impecable y ningún tipo de investigación de salida, lo cual significaba que la filtración había ocurrido antes de lo despidiera. Posiblemente como represalia por algo, y que nadie había hecho la conexión, porque nadie había buscado una conexión. Nadie excepto yo. Desde una cama de hospital, con un papel y un bolígrafo. ¿Está documentado?, pregunté. Comunicaciones borradas pero recuperadas, dijo Márquez. Transferencias financieras a una cuenta asociada a Brittany, datando de hace 8 meses. Una pausa. Suficiente para presentar legalmente a Ethan, o directamente al área legal. Márquez me miró con la expresión de alguien, reconsiderando a la persona que tiene enfrente. ¿Cuál prefieres? Directamente al área legal. Dije con copia a Ethan simultánea sin intermediarios que puedan suavizar el contenido antes de que llegue. Márquez asintió. Lo enviamos mañana. Ethan me llamó 4 horas después de recibir la copia. No con rabia, con una quietud que yo había aprendido a leer correctamente en 3 años. La quietud que él tenía cuando algo le había impactado suficientemente como para que su mecanismo habitual de control no pudiera procesarlo todavía. El asistente dijo: ¿sí cuánto tiempo llevas sabiendo? Lo identifiqué en el hospital. Márquez verificó y documentó. Un silencio. Lo hiciste sin decirme. Necesitaba que estuviera documentado antes de decírtelo. Si te lo decía sin documentación, podrías haber reaccionado antes de que hubiera evidencia, y él podría haber destruido el rastro. Otro silencio más largo. Ethan, dije. La documentación sobre la familia de Brittany también está completa. Está en el mismo. Envió lo que hagan con ella, es decisión del área legal. ¿Que por qué lo hiciste? Era la segunda vez que me hacía esa pregunta. Esta vez la respondí diferente, porque merezco que las personas que me hicieron daño respondan por ello, dije, y por qué hacerlo correctamente con documentación y proceso legal. Es la única forma en que el resultado dura. Silencio. De acuerdo, dijo. Igual que la vez anterior en el hospital, colgué Brittany y fue procesada 3 semanas después. No por lo que me había hecho directamente,
aunque esos cargos también existían, sino porque cuando el área legal de House presentaron la documentación Márquez a las autoridades correspondientes desencadenó una revisión de los contratos conjuntos que desenterró registros fiscales que la familia de Brittany había estado enterrando desde hacía años. La investigación absorbió a la familia completa. El padre, los hermanos, los socios Brittany. Enfrentó cargos adicionales por lo ocurrido en la residencia que Márquez había documentado con la misma meticulosidad que todo lo demás, usando los registros médicos del hospital, el testimonio de la enfermera que me había atendido la primera noche, y la declaración de la única amiga de Brittany, que ante la perspectiva de cargos propios, decidió que la lealtad tenía un límite razonable. Yo no asistí a ninguna de las audiencias preliminares, no porque no pudiera, sino porque mi presencia no era necesaria para que el proceso funcionara. Y el proceso funcionaba mejor cuando no había componentes emocionales adicionales, complicando la mecánica. Lo que sí hice fue firmar cada documento que Márquez me presentó, en el momento correcto con la firma que correspondía. El día que la investigación se hizo pública, Ethan apareció en el departamento donde yo me había instalado, no en la residencia. Nunca había vuelto a la residencia. Ethan lo sabía y no lo había mencionado. Toqué el timbre desde el intercomunicador. ¿Qué necesitas hablar?, dijo. ¿Sobre qué? Una pausa breve desde el intercomunicador. Sobre lo que sigue, dijo. Lo dejé subir. Se sentó en el sillón junto a la ventana, que era el único lugar para sentarse en el departamento, que no estaba ocupado por libros o los materiales que Márquez y yo habíamos estado trabajando durante semanas. Miró el departamento con esa forma de mirar que tenía cuando estaba procesando algo. ¿Has estado bien?, dijo, no como pregunta, como verificación. Mejor que en 3 años, respondí. Lo dije sin intención de herir. Era simplemente verdad, y los dos lo sabíamos. Y Tana sintió. Ava usó mi nombre con el mismo peso que la primera vez en el hospital. Lo que te hice los 3 años, no tengo forma de... No lo interrumpí con calma, todavía no. Eso es una conversación que vamos a tener, pero no antes de que yo esté lista para tenerla. Y todavía no lo estoy. Ethan cerró la boca. Lo que sí puedo decirte, ahora continúe, es lo que quiero que pase. A partir de aquí, y lo que no te escucho. Había estado construyendo esa lista desde el hospital. La saqué, era una hoja. No las 200 páginas de documentación de Márquez. No el papel doblado del hospital. Una sola hoja escrita a mano, con la letra que tengo cuando escribo, apuro y sin audiencia. Ethan la leyó sin interrumpir. Tardó más que con los documentos anteriores, lo cual tenía sentido, porque los documentos anteriores eran sobre otras personas, y esta era sobre nosotros. Cuando terminó la dejó sobre la rodilla. Libertad de movimiento, dijo. Sin restricciones geográficas, sin aprobación requerida. Sin representación legal independiente a mi costo, sí. Contacto sin supervisión con mi familia y las personas que yo elija, sí. Una cuenta a mi nombre, separada con recursos suficientes para ser independiente, si lo decido, sí. El derecho a terminar este matrimonio en cualquier momento, sin consecuencias para mí ni para las personas que me importen. Ethan levantó los ojos de la hoja. Sí, dije antes de que hablara. Eso también, un silencio largo. Si acepto todo esto, dijo finalmente. ¿Qué obtengo yo? Era la pregunta más honesta que Ethan me había hecho en 3 años. La posibilidad, dije, de que me quede porque elijo quedarme. No porque no tenga otra opción. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Más quieto, con más peso, en el buen sentido. De acuerdo. Dijo por tercera vez, igual que las anteriores. Esta vez fue diferente, porque lo que estaba aceptando era diferente. Márquez redactó los documentos esa semana. Los firmamos los dos con testigos, sin excepciones ni cláusulas pequeñas enterradas. Ethan no negoció ningún punto. Lo cual me dijo algo que 3 años de encierro no me habían podido decir. Brittany fue sentenciada 2 meses después. No voy a repetir los cargos, ni la pena. No porque no sean relevantes, sino porque mi versión de la historia no termina en un juzgado. Termina en lo que ocurrió después. Lo que ocurrió después fue esto: llamé a mi familia. No a través de intermediarios. No con la incomodidad de quien llama. Después de años de silencio forzado. Y tiene que explicar cosas que son difíciles de explicar. Solo llamé, y cuando mi madre atendió y escuchó mi voz, el sonido que hizo del otro lado de la línea fue suficiente para dejarme sin palabras. Por un momento. Ava dijo, o la dije. Hablamos durante 2 horas, luego hablamos otro día. Luego empezamos a hablar regularmente, con la naturalidad que tienen las conversaciones cuando las personas que las tienen se conocen bien. Y solo necesitaban el espacio para volver a encontrarse. Isa nunca interfirió, y una vez el proceso de decidir si me quedaba o me iba tomó tiempo. No lo voy a comprimir en un párrafo, con una resolución prolija, porque no fue así. Fue una serie de días,
algunos mejores que otros, en los que tuve por primera vez en 3 años la posibilidad de tomar decisiones pequeñas, sin que nadie las monitoreara: qué comer, a dónde ir, con quién hablar, a qué hora levantarme. Las decisiones pequeñas son las que construyen a una persona. Lo entendí en esas semanas de libertad recuperada. No las grandes decisiones, sino la acumulación de las pequeñas que te recuerdan que eres alguien con preferencias propias, y no un objeto en el inventario de otra persona. Ethan fue diferente durante ese periodo no perfecto. Perfecto no era una expectativa razonable para un hombre que había pasado años siendo la definición del problema, pero diferente, sí, más quieto, menos controlador en los gestos pequeños, presente de una forma que no reclamaba respuesta. Una tarde lo encontré en la biblioteca de la casa nueva, que habíamos elegido juntos reemplazando la residencia, leyendo con el mismo gesto, distraído con el que yo lo había visto leer en fotos de archivo de cuando tenía 11 años, antes de que yo lo conociera. Antes de todo lo demás, me senté en el sillón frente a él sin decir nada. Él levantó los ojos. Hola, dijo. Hola, respondí. Seguimos leyendo, él su libro, yo el mío. Durante 1 hora sin conversación, sin nada que resolver. Solo 2 personas compartiendo un espacio, sin que ninguna de las dos se lo debiera a la otra. Fue la primera vez que algo parecido a la elección genuina se sintió posible. Hay algo que no entendí durante 3 años de resentimiento y paredes y silencio acumulado. Lo entendí después. La persona que se mete a un lago sin pensarlo para salvar a un desconocido no es valiente. La valentía implica evaluar el riesgo y elegir de todas formas. Lo que yo hice a los 21 años fue instintivo. Vi a alguien que necesitaba ayuda y actué antes de que el miedo pudiera detenerme. Eso no es lo mismo que saber cuidarse a una misma. Me tomó 3 años de encierro, una mujer con mi cara que casi me mata, y semanas de recuperación en un hospital. Entender que el mismo instinto que me había puesto en el agua ese día me había mantenido pasiva. Demasiado tiempo, esperando que alguien llegara a tiempo, esperando que las circunstancias cambiaran solas, dejando que el resentimiento reemplazara la acción, porque actuar parecía imposible cuando no tenía nada, pero tenía algo. Siempre tuve algo. Tenía 3 años de información que nadie me había pedido que recopilara, pero que había recopilado de todas formas. Porque ese UCHR es lo que haces cuando el ruido de adentro es demasiado alto para producir otra cosa. Tenía la capacidad de observar sin ser observada. Tenía el papel y el bolígrafo que pedía en el hospital. Tenía a Márquez, que vino por su cuenta, porque algunas personas en los círculos equivocados tienen la conciencia intacta. Tenía al final lo que siempre había tenido: el instinto de actuar antes de que el miedo pudiera detenerme. Solo tardé en reconocerlo porque esta vez el agua era diferente. Me quedé no porque no pudiera irme, sino porque elegí quedarme, que es una diferencia que parece pequeña desde afuera, y es la diferencia más importante que existe desde adentro. El matrimonio que tenemos ahora no es el que Ethan tomó sin mi consentimiento en aquella escena de ensayo interrumpida. Es uno que empezó desde cero, sin documentos previos que lo definieran, con una hoja escrita a mano y una firma doble y sin cláusulas enterradas. Todavía hay cosas difíciles, no lo voy a negar. Las personas no se transforman en versiones perfectas de sí mismas porque el escenario cambie. Ethan sigue siendo controlador en los bordes, en los gestos pequeños que tienen que corregirse. Y yo se lo señalo cuando ocurre, porque ese es ahora el trato. Pero hay también esto: una biblioteca compartida, conversaciones reales, la posibilidad de irme si algún día decido que debo irme, y la certeza de que la persona que tomó todas las decisiones de este último año fui yo. No el niño que se ahogó en un lago. No la mujer encerrada en una residencia. La que finalmente aprendió la diferencia entre salvar a otros y salvarse a sí misma.